Bienvenidos a este nuevo episodio de Construidas, el podcast de Willa, donde abordamos temas de feminismo y levantamos las voces por los que no son escuchados. Hoy, en el marco del 28 de septiembre, el Día por la Acción y Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, traemos un episodio especial sobre el aborto con una mirada más interdisciplinaria respecto a derechos, salud y sociedad. En esta ocasión nos acompaña Alicia, quien es estudiante de obstetricia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y activista feminista, quien nos va a compartir más que nada su experiencia como acompañante para personas gestantes y su mirada más por la práctica clínica y comunitaria. ¿Cómo estás, Lisha? Hola Mari, muchas gracias por la invitación. La verdad estoy muy emocionada de volver a lo que fue mi casita por casi un año de construida. Estoy muy emocionada de regresar. Bueno, para presentarme un poquito, soy estudiante de octavo ciclo, casi de octavo año, de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, estoy aquí para poder compartir esta mirada desde la comunidad, desde la práctica clínica, de repente en base a algunas experiencias o testimonios que he logrado recolectar en esas rotaciones. Y estaré muy feliz de poder reflexionar junto a todas ustedes. Ok. Antes de comenzar, un aviso del contenido, ya que es una breve nota de sensibilidad, ya que se van a tocar temas como el aborto, la violencia obstétrica y experiencias personales, así que las personas que estén escuchando que tengan bastante discreción respecto a estos temas, por favor. Bueno, ahora, iniciando con el episodio, eh, ¿tú por qué crees, Lisha, que se tenga que hablar del 28 de septiembre? Yo considero que debemos conmemorar la fecha del 28 de septiembre de cada año, ya que es una fecha emblemática, ¿no? Adaptada por el movimiento feminista para poder visibilizar los casos de aborto en todo el mundo, específicamente a nivel de la región, en Latinoamérica y el Caribe. Es un problema de salud pública, donde muchas mujeres mueren anualmente, ¿no? Por realizar esta práctica en condiciones no dignas y por lo tanto que aumente también la mortalidad en esta población. Así que yo considero que es una fecha importantísima donde todos estamos llamadas a levantar nuestras voces, ¿no? Para que se respete nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. En este caso, por ejemplo, en el Perú, al menos en el último año, al menos esta semana que ha pasado el 28 de septiembre, he visto bastantes grupos feministas que han ido, por ejemplo, a protestar en las calles. Creo que eso es un muy buen avance para que el gobierno y, bueno, las autoridades en general puedan como que prestar atención a esta problemática que es bastante grave y bastante latente en el país, que no se le presta mucha atención debido a temas de tabú como la religión, como hablar de derechos reproductivos y sexuales, entre otras cosas, ¿no? Exacto, y además que los últimos años hemos podido ver retrocesos, ¿no? En en derechos que ya fueron ganados, como lo es el acceso a un aborto terapéutico, ¿no? Específicamente en el Perú, hemos cumplido más de 100 años ya de la legalización de esa práctica. Sin embargo, en este último año, de hecho, hemos visto demasiados retrocesos en esta práctica, así que seguramente será algo que vamos a ir conversando a lo largo del episodio. Ujú. Ok, para iniciar, quisiera dar un pequeño contexto en el país respecto a al lado jurídico más que nada del aborto. Porque como sabemos, en el Perú es ilegal el aborto en cualquier causal, menos por temas cuando se pone en riesgo la vida de la madre o bueno, de la persona gestante. Así que tenemos que ver bueno, la normativa que en este caso está como que sentenciando a las mujeres que quieren o desean realizar un aborto, ¿no? Por ejemplo, en el Código Penal existen varios tipos de abortos, como es el autoaborto, el aborto consentido, el aborto sin consentimiento, que todos estos están penados y las mujeres lamentablemente pueden llegar a ir a la cárcel si es que, por ejemplo, sucede, si ya sea sin su consentimiento, incluso sea sin es un aborto como que espontáneo, por así decirlo, y una persona como que lo ve y lo denuncia, a lo mejor puede llegar incluso a ir a la cárcel. Incluso para al profesional de la salud que lo acompaña, también es posible que el doctor o el obstetra en este caso pueda llegar a ir a la cárcel por estos hechos. Asimismo, hablando un poco más respecto a la normativa en el Perú, también tenemos que tomar en cuenta el código de ética de los doctores, que está la objeción de conciencia, que es cuando un doctor, por ejemplo, por sus principios, por sus valores o sus creencias,
puede abstenerse de realizar un aborto. Sin embargo, siempre se tiene que tomar en cuenta de que el doctor debe de sí o sí como que darle conseguir a otra persona, por así decirlo, otro médico que pueda realizarlo para salvaguardar la vida de la paciente, ¿no? ¿Tú qué opinas en este caso, Lisha? ¿Qué nos podrías decir respecto a este código de ética? Sí, claro. En la misma línea del aspecto jurídico, me gustaría mencionar también algunos artículos que se contemplan tanto en la Constitución como en el Código Penal. En este caso, el artículo número 6, ¿no? De la Constitución, donde se esclarece o se menciona que que la política nacional del Perú, ¿no? De la población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsable. ¿No? Además, se reconoce el derecho de las personas y de las familias a decidir. Sin embargo, en el artículo 114 del Código Penal, justamente en la sección que mencionaste de autoaborto, se menciona que la mujer que causa su aborto o consiente que otros le practique, ¿no? Será reprimida con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y o con prestación de servicio comunitario de 52 a 54 jornadas, ¿no? Por este lado también tenemos una ley que se promovió en el año 2023 por algunos movimientos conservadores, que es la ley 31935. Es la ley que reconoce y protege al concebido, ¿no? Actualmente sí hay muchos profesionales médicos que son perseguidos, sobre todo aquellos que exceden a brindar este acceso a un aborto o un procedimiento de aborto, ya sea en el marco legal, como es un aborto terapéutico, mucho menos obviamente en un aborto criminalizado, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, los profesionales de la salud, ¿no? En general, tienen la obligación de derivar a la paciente a otro establecimiento, ya sea que nos encontramos en un primer nivel de atención o en un segundo nivel, primero a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva. ¿Qué quiere decir esto? Un establecimiento que tenga los recursos, tanto materiales como humanos, para que se le pueda practicar este aborto a la persona que lo necesita. ¿No? Imaginemos en una situación en la cual una mujer o una niña, una adolescente, ha sido abusada, ¿no? Y va a su centro de salud más cercano en una zona rural, el profesional de la salud que la atiende y que recibe el caso tiene la obligación de derivarla al hospital más cercano de su región. No. Actualmente, las instituciones con mayor capacidad resolutiva, como lo es el Instituto Materno Perinatal, la Maternidad de Lima, es la que realiza e incluso ha desarrollado una guía modelo, ¿no? Que sirve como referente para otros establecimientos de salud, que es la Guía Nacional de Aborto Terapéutico. En esta guía, de hecho, como lo mencionaste, hemos tenido hace poco un retroceso en número de causales que se mencionan. ¿No? A inicios de este año me parece que una de nuestras congresistas, la congresista Milagros Jauregui, em, digamos que promovió la reducción de causales. En un inicio eran 15 causales, entre ellas se mencionaba la afectación de la salud materna, ya sea por defectos congénitos, la violación sexual o abuso sexual. Entonces, entre estas dos principalmente que fueron quitadas, ¿no? De estas causales, de estas 15 causales, ahora actualmente tenemos 11 causales que contemplan la viabilidad de un aborto terapéutico. Pero son justamente estas causales que han sido retiradas de la guía nacional que permitían que aquellas niñas, adolescentes y mujeres que habían sufrido un proceso de violación o un proceso de abuso, ¿no? Pudieran acceder, aún con dificultad, ¿no? Aún con todas las dificultades y barreras que se les colocaban enfrente para acceder a este proceso, hoy en día siguen teniendo, porque hay una de las causales que no ha sido retirada y que son justamente la afectación de la salud en general, y la OMS reconoce la salud no solo como un estado físico, sino también un estado de salud mental. Entonces, todavía por esa vía es que algunas pues logran acceder a este procedimiento que, siendo muy sincera, pues es sumamente complicado y difícil porque como mencionaste también, incluso en procesos de aborto espontáneo. Seguramente más adelante vamos a poder conversar más a detalle de este casito, pero es un casito donde una paciente llega al establecimiento de salud con un aborto espontáneo. Nosotros le llamamos un ovitado. Ovitado quiere decir que el feto ha muerto intraútero. Y se le comenzó a culpabilizar a la madre, ¿no? Seguramente tú lo provocaste, seguramente no querías el hijo, seguramente lo rechazaste, seguramente estabas pasada de copas entre un montón de cosas que el profesional que brindaba la atención le estaba diciendo a la madre en ese momento.
y ni por acá se le ocurría a ese personal de pensar que quizás había sido un proceso completamente espontáneo, ya no estaba buscando un aborto, no estaba buscando que su bebé muriera intraútero, ¿no? Pero vamos a conversarlo seguramente más adelante. Sí, siguiendo con el tema, como podemos ver, al menos acá en el Perú existe bastante estigma y falta de acceso al tema del aborto. Y hablando un poquito más del lado jurídico internacional, por ejemplo, en Uruguay, en el año 2012, se promulgó la ley número 18.987 que permite el aborto de manera legal. Y esto ha permitido que muchísimas mujeres y personas gestantes puedan tener como que el derecho a decidir si tener un bebé o no, ¿no? Y esto con la legalización ha permitido que más del 90%, por ejemplo, de las mujeres puedan recurrir, por ejemplo, al misoprostol, que es un medicamento para realizar el aborto. Que esto ayuda a que sea muchísimo más seguro y totalmente efectivo para las mujeres. O sea, el hecho de poder legalizar el aborto va a permitir que las mujeres puedan realizar un aborto seguro y sobre todo legal con toda la seguridad por parte del Estado, ¿no? Sí, claro. Bueno, justo ahora que mencionaste el caso de Uruguay, recuerdo mucho a un político uruguayo mencionar, sí, que desde que hemos legalizado el aborto en el país, los números, la cantidad de abortos que se producen al año son exorbitantes. Y claro, porque al momento de ser legal tienes una data mucho más detallada de la cantidad de casos que ocurren en la región. Y entonces no es que se esté promoviendo que las mujeres aborten más, sino que ahora sí estamos visibilizando cuál es la cantidad, cuál es la tasa de aborto que se realizan anualmente, ¿no? Lo que no pasa en Perú, por ejemplo, actualmente no hay una data porque el aborto es criminalizado, pero sí hay ONGs, hay algunas instituciones que por su lado han realizado investigaciones para determinar cuál es un aproximado de cantidad de procedimientos de aborto que se realizan clandestinamente, ¿no? Porque no deja de ser clandestino, pero aquellos que son brindados en condiciones dignas y otros que son, pues, en estos lugares horribles, ¿no? Donde muchas veces las mujeres son estafadas y les brindan cualquier cosa para poder interrumpir un embarazo. Entonces, se estima que actualmente pues hay por lo menos más de 30.000 casos de aborto en el Perú, ¿no? Y esto es importante porque al no tener una data, ¿no? Obviamente es contradictorio, pero no, si no tenemos la data no sabemos cuántas mujeres están muriendo en esos procedimientos. ¿No? Lo que no pasa en Uruguay sabemos cuántas mujeres han accedido a este procedimiento, cuántas de ellas han logrado un aborto exitoso. Pero se tiene esta otra mirada de estos otros grupos, ¿no? Que dicen que no, que hemos promovido que más mujeres aborten, que todas las mujeres quieren abortar. Cuando lo cierto es que yo creo, y ahí me corregirás si estás de acuerdo conmigo, ¿no, Mari? Yo creo que ninguna mujer quiere abortar. Yo pienso que ninguna mujer quiere llegar a estar en esa situación, en ese contexto de tener que tomar una difícil decisión como la que es abortar. Ninguna mujer quiere llegar a esa situación. Por eso es que desde los movimientos feministas promovemos tanto la educación sexual integral. En la educación sexual integral promovemos las decisiones informadas, nuestros derechos sexuales y reproductivos, métodos anticonceptivos y planificación familiar. Entonces, nadie quiere llegar a esa situación, pero aquella que pueda llegar a ese contexto por su condición de vulnerabilidad, por contexto social y contexto socioeconómico, tenga la posibilidad de tener esa opción. No, no queremos que más mujeres aborten, no queremos que yo quiera que toda mi universidad comience a abortar. No, no estoy buscando eso, estoy buscando que todas ellas tengan la posibilidad de decidir en ese momento en el que se encuentren ya sin opciones, no, ni sin más opciones viables, que tengan esa opción de acceder a un aborto. Y en condiciones dignas, que es lo que estamos buscando, ¿no? Con la despenalización de este procedimiento acá en el Perú. Estoy de acuerdo contigo, Alicia. Al menos en el Perú tenemos bastante problemáticas con esto respecto a la decisión de la mujer frente al aborto, ya que, por ejemplo, como tú mencionabas, la congresista, que viene bastante relacionado con temas como que religiosos, profesa, en este caso, estos mensajes de las mujeres, si realizan un aborto, están haciendo un pecado, que por ninguna circunstancia las mujeres deberían de abortar si quieren.
denle una adopción y listo, pero no se pone a pensar la congresista en todas las circunstancias por las cuales una mujer lleva a decidir el abortar, ¿no? Como que existen muchísimas problemáticas que la llevan a decir a esto, ¿no? Y bueno, hablando respecto un poco más de mis experiencias, yo de pequeña, bueno, toda mi niñez y mi juventud he estado o he sido parte de un colegio católico cristiano, en el cual todos los años teníamos la obligación, por así decirlo, de ir a la Marcha por la Vida, que es más que nada ir en contra del aborto, es una marcha que va en contra del aborto, de la despenalización del aborto. Y como tal, por ejemplo, algo que hacían bastante los profesores era, anda a la marcha por la vida y yo te sumo 2 puntos en el curso de religión. Y muchas veces como que durante las clases también lo que hacían era poner unos videos respecto al aborto, satanizando este procedimiento clínico y poniendo como si fuera literalmente un bebé ya de 8 meses a punto de ya nacer, como si esto fuera sí o sí lo que va a pasar, ¿no? Que el bebé ya está a punto de nacer, ya siente, que las mujeres que realizan son unas asesinas, entre otras cosas, ¿no? Bueno, Lisha, ¿tú qué tienes que decir al respecto? Bueno, yo tengo una experiencia similar. Pues primero que yo no he estado en un colegio católico, sin embargo, esos valores, ¿no? Que se corresponden con una religión católica, una religión cristiana, también llegaron a mí de alguna manera, por alguna vía, porque mi colegio se decía laico, y en mi colegio sí, en las horas sobre todo como de tutoría, ¿no? Que llegaban a pasar estos videos, que lo mismo, el mismo escenario en el que tú nos has contado. Particularmente este año tuve la experiencia porque vamos a mencionarlo así directamente. Se menciona mucho que la carrera de obstetricia cuida las dos vidas. Por lo tanto, es una carrera pro vida, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad como futuras profesionales de la salud proteger ambas vidas y asegurarnos que ambas lleguen a buen puerto. En ese sentido, en esa línea, no podríamos nosotras bajo ninguna circunstancia estar a favor de un proceso de aborto, ¿no? Muchas mencionan, tenía oportunidad de conversar con muchos docentes en su experiencia, pues qué pasa en este dilema ético, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un caso así. Mi opinión, mi postura personal es que mi trabajo, mi compromiso es con la madre, con la mujer que estoy atendiendo. Entonces, en esa línea, yo no busco, digamos, asegurar bajo toda circunstancia la viabilidad de una vida fetal o de un feto, ¿no? En este caso. Entonces, sí, pues me ha pasado mucho. Este año por obligación nos llamaron a asistir a la Marcha por la Vida o la marcha por el niño por nacer. Así se llama, el Día del Niño por Nacer. Entonces, en esta no fue una marcha como tal, fue más un pasacalle que realiza la escuela, mi escuela, de mi universidad. Y yo fui pues porque era parte del curso, la asignatura, a mí nunca me avisaron que era una marcha prohibida y de la nada veo a mi docente vociferando algunas arengas como no al aborto, sí a la vida, que viva el niño por nacer, que el concebido, que no sé qué. Y yo me quedé así, yo ya activista feminista, muy convencida de mis valores y principios me encontré en una situación así, entonces seguramente muchos adolescentes también, desde como tú mencionas, en estas instituciones educativas que tienen valores católicos o de otra religión, pues también se van a ver involucradas en una situación así. Creo que es el evento canónico de todas, como estábamos mencionando. Pero sin embargo, eso no debería de nublar nuestro criterio, ¿no? Me ha pasado que he conversado mucho con algunas compañeras de mi universidad. Hoy en día hay más chicas, más estudiantes en este caso, eh, que están, digamos, abriendo un poco más el panorama. No, no se quedan ya con la idea de lo que les ha dicho los docentes que no, tú tienes que ser así, así, así. No, sino que son mucho más críticas, comienzan a cuestionar y alegremente puedo decir que hay más compañeras, estudiantes de obstetricia, que están mucho más convencidas de que dejar que la mujer decida sobre su propio cuerpo es su derecho. Entonces, nosotras no somos quienes para vulnerar ese derecho, pasar por encima de ellas, ¿no? Y eso también es de valorar porque en el pasado, pues, esto no ocurría. Entonces, pues sí, esa es una experiencia en relación a lo que tú has mencionado, Mari. Claro,
Y, o sea, respecto, por ejemplo, en mi carrera dentro de Derecho, al menos, por ejemplo, en el primer ciclo, yo desde más o menos los 15 16 años, yo ya estaba bastante metida en el tema del feminismo, aborto legal, entre otras cosas, porque siempre he estado convencida de que tengo que pensar más allá, por así decirlo. O sea, por ejemplo, como mi colegio era católico, muchas veces a mí me hablaban mal de las feministas, me ponían como que esos prejuicios de las feministas son asesinas, quieren que todas las mujeres aborten, o como que esa mentalidad de súper arcaica, por así decirlo. Y bueno, a partir de eso, como que en la universidad hice por ejemplo, mi primer parcial fue acerca del aborto, la despenalización del aborto en el Perú y por qué se debería de realizar. Y por ejemplo, muchas veces en estos espacios, por ejemplo, en los salones, lo que sucede es que los hombres siempre quieren opinar respecto a estos temas, como por ejemplo el aborto, desde como que una mirada, por así decirlo, masculina o machista más que nada lo diría yo, porque como que más que nada los hombres o tienen como que una... Predominan más la mentalidad de, por ejemplo, de políticos como Agustín Laje, Javier Milei, que tienen esa mentalidad del aborto es un pecado, el aborto debe ser penalizado por todas las causales. Y como que, por ejemplo, mis compañeros muchas veces me debatían respecto a el derecho a abortar o el simple hecho de discutir sobre estos temas, siempre los hombres como que quieren tener la razón, por así decirlo, y no querer ver más allá de su mentalidad de hombre y como que ponerse a pensar de que existen muchísimas circunstancias por las cuales las mujeres llegan a tomar esa decisión, que no es simplemente el hecho de, ay, no quiero ser mamá y listo, ¿no? Sino es que hay muchísimas cosas que influyen en la decisión de una mujer y sobre todo, más que nada es el entorno por el cual una mujer está viviendo, el que hace que esta persona o esta mujer en este caso decida realizar un aborto, ¿no? Desde tu experiencia, como que la voz masculina, ¿tú crees que influye bastante en la opinión respecto al aborto? Pucha, qué buena pregunta. La verdad, así como tú mencionas que hay muchos varones actualmente, hombres cis, que, que comentan sobre el aborto, que creen o buscan tener el protagonismo, ¿no? En esta conversación. Yo me pregunto y quisiera meter mi cuchara, ¿por qué no, por qué ellos no están hablando de paternidad responsable? ¿Por qué no están hablando de abandono familiar? ¿Por qué involucrarte en un tema que solamente le corresponde a aquellas personas que tienen la capacidad de gestar? La decisión no está en nadie más que no sea la persona que está atravesando ese proceso de gestación. ¿No? Entonces, así a mí sí, tú sabes que la medicina es bastante antropocéntrica, sin hablar de que la gran mayoría de profesionales del área de la salud, sobre todo en medicina, son varones. No, por lo tanto, la medicina siempre se ha centrado en el estudio del cuerpo del varón. Es por eso que actualmente no tenemos muchos estudios en cuerpos de mujeres, por eso es que recién estamos dándole solución a la endometriosis, entre múltiples cosas más que seguramente en otro episodio podremos discutir. Pero sí me parece importante que seamos nosotras, nosotras, quienes lideremos esta conversación en nuestros institutos, en nuestras academias, universidades, espacios, comunidad, eh, abrir este diálogo. Yo me he dado cuenta, ya es una experiencia muy, muy personalísima, que cuando comencé a hablar de aborto abiertamente en mi comunidad, llegaron más mujeres a mí a contarme que habían abortado. Y ahí me pude dar cuenta que todas, absolutamente todas conocemos por lo menos a una mujer que atravesó un proceso de aborto. Y nadie me dejará mentir porque cuando nosotras ocultamos el tema, lo ponemos debajo de la mesa, no se habla de eso en casa, esas cosas no se hablan, ¿no? Lo que provocamos es que se genere un tabú en la familia. Cuando comencé a hablar del tema, una tía, una prima, una cuñada, o sea, realmente estoy rodeada de mujeres que se han visto la necesidad de tomar esa difícil decisión, porque estaban atravesando momentos muy vulnerables en ese momento, ¿no? Entonces, yo sí creo que hablando abiertamente de estos temas, como el aborto, también generamos un espacio de acompañamiento emocional, ¿por qué no? ¿No? Con otras mujeres o con otras personas gestantes o con capacidad de gestar que nos cuenten y que lleguen a nosotras, ¿no? Sobre todo, por ejemplo,
A mí muchas mujeres han llegado a mí para comentarme, Lisha, no sé qué hacer, ¿no? Está pasando esto, no puedo en este momento tener un bebé. Y yo me veo en la obligación como estudiante, ya ni siquiera como estudiante, como persona, de brindarle un apoyo a esa persona. Estoy segura que aquí muchas chicas, muchas activistas, activistas, em, se han visto en una posición también así, porque ser parte de un movimiento feminista también es parte de una confraternidad, ¿no? Nosotras somos compas, las compas se apoyan entre sí. Entonces, brindar este proceso de acompañamiento me parece muy importante. Eso también iba en relación a las posibles soluciones que podemos darle frente a este escenario tan horrible que se nos presenta. Hace poco realizamos una mesa de diálogo acerca de violencia obstétrica en el Perú y que de hecho negarle un procedimiento de aborto a una persona es violencia obstétrica, porque violencia obstétrica es todo acto no proveniente del profesional de salud en procesos como el parto, la lactancia, y esto incluye el aborto. Entonces, em, hablando de esas experiencias, pues, ¿no? De cómo muchas habían sido violentadas durante este proceso. Y ni hablar de la comunidad de hombres trans o diversidades que han atravesado un proceso de aborto. O sea, es un tema mucho más tabú. Si hablar de mujeres que han abortado es ya bastante fuerte, ni siquiera hablemos de esta otra población, ¿no? Hay que seguir generando el diálogo alrededor de, yo creo, y sensibilizar sobre todo a aquellos futuros profesionales, porque al final mi compañero que estudia obstetricia conmigo y que es pro vida y que es de ultraderecha, como esos personajes que mencionaste, van a llegar al establecimiento de salud y en algún punto de su vida van a atender a una paciente. Entonces, no tampoco dejemos en sus propias manos como el hecho de que ellos se autoformen o que se sensibilicen. No podemos dejarlo en sus propias manos. Yo considero que dentro de las medios curriculares se debe de hablar de estos temas. Son dilemas éticos, dilemas a los que nos vamos a enfrentar diariamente en nuestra práctica clínica. Entonces, eh, yo creo que es una opción viable también para poder generar esta comparación. Solamente, imagínate, solamente dentro del gremio, porque ya fuera con la población es otro tema social, pero dentro del gremio tampoco se habla de este proceso de aborto, ¿no? Y eso también me lleva a comentarte esta situación que pues te estaba más o menos contando un poquito de lo que había pasado en este establecimiento, que llega una mujer, ¿no? Para contarlo de detalle, llega una mujer ya en etapa expulsivo. Expulsivo quiere decir que ya el bebito ya está casi afuera, ¿ok? Entonces, pero no habían latidos. Entonces ya se sospechaba de que había sido un feto obitado, o sea, que había muerto intraútero. Llega la ginecóloga, ¿no? Y comienza a realizar lo que es el ameo, ¿no? Un aspirado manual. Comienza a retirar, se da cuenta de que no es suficiente y que tiene que practicar un legrado. ¿Por qué no se recomiendan actualmente las prácticas de legrado? Porque pueden generar lesiones en el canal. Entonces, la MEU siempre es una primera opción. Sin embargo, este producto había sido demasiado avanzado en su edad gestacional y era necesario realizar el legrado en este caso. Entonces, llega la ginecóloga, ¿no? Bien campante, ni siquiera saluda a la paciente, no se presenta, que eso también es violencia obstétrica. O sea, que tú no te presentes frente a tu paciente y te identifiques quién eres, cómo te llamas y qué profesión tienes, es violencia obstétrica también. Entonces ya desde ahí partimos súper mal, ¿no? Pero llega ella bien campante, agarra, se sienta frente a la paciente, abre las piernas y ni siquiera le indica qué procedimiento le va a hacer ni nada. Solamente la madre sabe que su bebé nació sin vida. Es lo único que ella sabe. Obviamente ella está súper triste. Eso me da a pensar que era un bebé planificado porque ella tenía algunos abortos espontáneos previamente. Entonces ella seguía intentando quedar embarazada. Que yo sí lo sabía porque yo sí me tomé la molestia de hablar con ella, de preguntarle cómo se sentía, ¿no? De qué había pasado, por qué previamente no llegó al establecimiento, ¿no? Si había recibido ya las atenciones prenatales previamente, que ya le habían indicado cuáles son los signos, síntomas de alarma en la gestación, que lo que tú tienes que acudir así inmediatamente al establecimiento. Y lo que ella le habían dicho es que sentía esos dolores, no son importantes, regrésate a tu casa, vuelve mañana. Y por ese vuelve mañana es que su bebé murió intraútero. Entonces,
ella también ha sufrido otro tipo de violencia durante la atención. Eso es negligencia. Que yo no eduque a mi paciente, que no le indique cuáles son los signos, síntomas de alarma para que acuda inmediatamente al establecimiento, también es violencia. Y un mal procedimiento, ¿por qué no? Entonces ella ha llegado muy tarde al establecimiento y su bebé ya había llegado sin vida. No, el hecho no es ese, el hecho es que la ginecóloga en este caso que llega a realizar este procedimiento de aspirado que te comento y del grado, comienza a cuestionarle, o sea, mientras hacía ese proceso, ¿no? Como te digo, llegó sin identificarse, no le dijo qué proceso le iba a hacer ni nada, llegó, se colocó los guantes y comenzó a realizar el procedimiento. Doloroso, por cierto, porque el legrado no es nada fácil, es sumamente doloroso, sobre todo que estás tan sensible. Si te acabas de enterar que tu bebé ha muerto, te van a hacer un legrado dolorosísimo. Al momento de sacar al bebé hubo un desgarro, o sea, fatal, fatal. Entonces llegan y le comienza a decir a la paciente, no, seguramente tú lo has provocado. ¿Cuántos misoprostol te pusiste? ¿Cuánto está colocado? Habla, habla o quieres que llame a la policía. Así, con esa actitud toda prepotente, toda amenazante, ¿no? Ya con intención de querer llamar a la policía para interrogarlo, ¿no? Finalmente nosotros, como profesionales de la salud, y eso no sé si todo el mundo lo sabe, no podemos determinar si es que un aborto ha sido provocado o no. No hay forma humana de saber si el procedimiento de aborto con pastillas fue realizado correctamente. Nosotros, como profesionales que recibimos a una paciente con esa afectación, no podemos determinar si ella se realizó o no el aborto. Eso es uno. Y segundo, no está en nuestras competencias, ¿no? Como determinar si, que tú eres una sí, que tú eres una sa, que seguro no te cuidaste, que seguro no hiciste, que seguro no cumpliste. Eso no es mi competencia. Yo tengo la responsabilidad de atender a la madre que en ese momento está vulnerable, que probablemente tenga una infección por el agrado que le acaban de hacer y el acompañamiento emocional que le puedo brindar yo en ese momento. Eso es lo que ella necesita. Ella no necesita que yo le esté cuestionando, marginando, o sea, fatal. Yo al ver esa escena me indigno, obviamente. Yo como estudiante, lamentablemente eso también es algo que ocurre en los hospitales o en los establecimientos. Hay una jerarquía, ¿no? Están los médicos, ellos son los amos todopoderosos, y luego vienen los demás. Y de ese los demás, muy abajo, muy abajo, casi en la última escalera, estamos nosotros como estudiantes, ¿no? Entonces nosotros no tenemos ni voz ni voto en una sala de partos o en ningún servicio en realidad. Pero sí eso me dejó muy impresionada y era mi primera rotación en ese establecimiento. Entonces ya me quedé con eso en mente, ¿no? De que los ginecólogos, la mayoría, porque seguramente no todos, pero sí me ha tocado ver que más son más profesionales médicos quienes son aquellos que criminalizan este tipo de procedimientos, ¿no? Y automáticamente comienzan a atacarte, a juzgarte, a cuestionarte, a querer criminalizarte, que cuántos le hiciste, que no sé qué. Ella ni siquiera se ha tomado la molestia de leer su historia clínica, de saber cómo se llama la señora, qué edad tiene hijos, o sea, tiene pareja, no sé. Ese tipo de cosas que tienes la responsabilidad de revisar, ¿no? Y como yo sabía, por ejemplo, de que ella buscaba ese embarazo, y que quería quedar embarazada, que quería tener un bebé, una bebé, quería tener una bebé porque que ese era su sueño, y que venga un profesional y te comience a decir que, ay, que seguro tú las querías abortar, que no sé qué. Qué fatal. Me quedé con esa experiencia, creo que ha sido la más fuerte y he presenciado otras, claro, pero creo que esa ha sido la más fuerte hasta el momento que me ha tocado presenciar. Obviamente, emocionalmente es muy fuerte, muy cargado para una como estudiante. Imagínate la carga emocional que debe haber tenido ella como paciente, ¿no? Pero sí, yo creo que eso es parte también del estigma que hay alrededor de la mujer que aborta. Esta mujer no quiso abortar, ¿no? Partiendo de eso, ella no quiso abortar, ella no se produjo el aborto. Eso fue negligencia. Pero ya sin que nos veamos en esa situación de que, seguramente tú has abortado. No, o sea, ese aborto fue espontáneo, ¿no? Ni siquiera fue un aborto, fue un nóvito. O sea, fatal, fatal, fatal. Entonces, sí, yo creo que es parte del estigma de la mujer que aborta. O sea, ya ni hablar de aquella que se ha producido el aborto, pues, ¿no? De aquella que se ha producido el aborto y que de repente realizó una mala práctica porque no llevó la orientación adecuada
hubo un error seguramente en el proceso y tuvo una hemorragia, algo por el estilo, alguna complicación, que son bastante raras en un proceso de aborto con pastillas en realidad. Pero sí, creo que generar también esos espacios de denuncia para aquellas que sufren ese tipo de violencia es muy importante. Eso también es otra medida que yo planteo también. Ujú. Claro, algo que me causó curiosidad es que tú mencionabas que no se puede como que desde el lado médico no se puede como que descubrir si en realidad un aborto fue como que planeado, por así decirlo, o fue de casualidad, por así decirlo. Porque como mencionábamos anteriormente en el Código Penal, dependiendo del tipo de aborto que tú hayas realizado, como que tienes una distinta pena, ¿no? Por ejemplo, si haces el autoaborto, si se realiza el autoaborto, por ejemplo, la pena privativa es de mayor de 2 años. O, por ejemplo, si es consentido, es mayor de 1 ni mayor de 4 años. O sea, vemos cómo la pena va subiendo, ¿no? Cómo, por ejemplo, la policía o en realidad la fiscalía podría como que descubrir que en realidad ha pasado esta mujer o esta persona gestante por esta situación para poder sancionarla de esa manera. O sea, ¿cómo se podría descubrir desde tu punto de vista? Primero, lo que te mencioné fue que un aborto bien realizado con pastillas no es detectable. O sea, yo no podría, una mujer que ha abortado, digamos, adecuadamente, con orientación y el acompañamiento adecuado, sin embargo, tuvo una complicación y llegó a parar el establecimiento, ¿no? Yo no podría determinar si ese aborto fue o no inducido. ¿Por qué? Porque un proceso de aborto en el cual, obviamente, estoy hablando de todos los pasos correctos, ¿no? De todo el acompañamiento que ella debió recibir. Sin embargo, ¿cómo obtiene la policía ese dato de que ella fue la que se lo provocó o que ella fue a un lugar para que se lo practique? A través de este interrogatorio que le realizan. Porque en ese interrogatorio solamente lo que se busca es que ella suelte la sopa, como dicen, ¿no? O sea, yo la molesto, la hostigo, la acoso, le digo, voy, entro a la sala donde está o a su habitación y comienzo y le digo que sí, que seguramente tú has abortado, seguramente tú has sido, dime con quién has sido, quién te lo ha hecho, cómo recibiste la pastilla, cuántas te colocaste. En ese momento es que muchas, lamentablemente, pacientes son las que, digamos, revelan, ¿no? Que se lo practicaron. Y es así como llegan a determinar si fue un autoaborto. Pero clínicamente, o sea, yo como profesional no podría determinarlo. No se puede. Y de hecho, como es un proceso tan seguro, ¿no? Que hasta la propia OMS recomienda y tiene una guía de recomendación para un proceso de aborto, no es detectable. Pero si se realiza un aborto mal hecho, por ejemplo, si llega a mi establecimiento una paciente, una usuaria, que se ha realizado, por ejemplo, el misoprostol no se lo ha colocado en la mucosa de la mejilla, sino que se lo ha colocado intravaginal, yo puedo encontrar restos de misoprostol intravaginal. Ahí sí yo podría determinar, ella se lo ha tratado de inducir el aborto. Pero en un proceso adecuado de aborto jamás te colocarías el misoprostol vía intravaginal. Entonces no tengo forma, solamente si se realiza correctamente, yo no tendría manera de determinar si fue o no inducido. Pero si, como dicen, por ejemplo, hace poco asistí a un encuentro de mujeres que acompañan el proceso de aborto y una de ellas comentaba que le había tocado en algún momento con una compañera que fue a uno de estos lugares de retraso menstrual y que les habían dicho, colócate 3 paracetamol en el recto, paracetamol. Personas que no saben, obviamente, cómo se realiza un proceso de aborto, probablemente un lugar bastante clandestino y que han estafado a esta usuaria. Le dieron una pastilla molidita, le dijeron, ya, te lo colocas en el recto y ya está. Entonces, obviamente, eso produce una inflamación, eso produce una infección y llega a parar un establecimiento. Y yo puedo ver que hay restos de pastilla en ese canal, en esa vía. Entonces, ahí yo sí podría decir, ha intentado introducirse el aborto. Pero si se realiza correctamente, yo jamás me enteraría. Es así. Ok, entiendo. Como podemos ver, no solamente por así decirlo, dentro de las leyes o de la normativa en el Perú, vemos que el aborto está como que ilegalizado, está penalizado y también por así decirlo, se le sanciona a la mujer por el hecho de querer realizarse un aborto o realizarlo en realidad, sino también por el lado clínico, como tú mencionas, también se puede esto observar no solamente
la política, lo clínico, sino también en la propia sociedad, como que vemos que muchas personas tienen como que ese estigma sobre las mujeres que abortan o sobre el simple hecho de hablar sobre el aborto o derechos reproductivos, como que ya es bastante tabú en el Perú al menos. Así que respecto a este punto, quería mencionarte que tú como estudiante de obstetricia, que has podido acompañar a muchísimas mujeres, muchas personas gestantes que han pasado por este procedimiento o han querido pasarlo, por así decirlo. ¿Qué formas concretas de estigmatización has podido como que observar tú desde tu posición? Ya sea, no sé, el acompañante que está al lado de la persona que quiere abortar o la familia que ve que la mujer o la persona gestante desea abortar. Como que esos casos en concreto que podrías mencionarme, por así decirlo, Alicia. Claro, igual al establecimiento no llega una persona y te dice, quiero abortar. De repente llega una niña que fue abusada sexualmente y que requiere el kit de emergencia. Muchas veces aquella niña, porque para tú acceder a un aborto terapéutico pasas también por procesos de profilaxis, porque aquella niña que ha sido abusada sexualmente tenemos que descartar infecciones de transmisión sexual, tenemos que darle retrovirales, tenemos que darle la pastilla de emergencia si es que todavía es viable. Un montón de exámenes de laboratorio se le realiza a aquella que quiere luego proceder con un aborto terapéutico. Entonces, sí se ve mucho que en ese proceso, ¿no? Tanto, mira, un aborto terapéutico que es legal, ¿no? Solamente para acceder a este proceso hay una demora, hay un retraso en la atención. Entonces, el profesional retrasa las atenciones a propósito porque muy probablemente no esté de acuerdo a la línea o las creencias que él profesa. ¿No? Entonces, ¿qué hago? Directamente voy a hacerle esperar todo el día, indirectamente le voy a decir que no hay kit de emergencia en mi establecimiento, le voy a mandar a quién sabe dónde, le digo que vaya a otro establecimiento que acá no tengo y que se vaya. Eso es violencia también. Eso es violencia, porque le estoy negando su derecho a esta niña, a esta mujer, a, o diversidad, a acceder a un kit de emergencia. Kit de emergencia cuando hay casos de abuso. Entonces, sí, yo creo que ese es uno de los más frecuentes. Otro es el de la violación de la confidencialidad. Entre profesionales no es dable que estemos comentando, oye, si tal paciente de la cama 17 ha venido por un proceso de aborto y lo realizó mal, y encontré tal pastilla en su vía, o sea, no es dable. Hay un proceso de confidencialidad entre la profesional y la usuaria. Entonces, yo no puedo estar por ahí divulgando, no lo que le pasó a tal usuario en tal momento, mucho menos divulgar su nombre, sus datos. Entonces, eso sucede en los establecimientos de salud, sobre todo en hospitales, ¿no? Sucede mucho que entre colegas estén pasando la voz de qué tal, qué paciente hizo tal, qué cosa, por qué llegó, cómo fue, qué pasó. Pasa mucho. Y obviamente la violencia obstétrica, ¿no? O sea, o bien las prácticas que sean dolorosas y que yo no le ofrezca o le brinde la opción de realizar esos procedimientos con analgesia, como por ejemplo en el caso del legrado que te mencioné. No le dije en ningún momento a la paciente de que tenía ella la opción de realizarle, de colocarle una analgesia, porque el legrado es, como te digo, un proceso súper doloroso. El maltrato verbal que cometió, por ejemplo, esta profesional con su paciente, el trato indiferente, que ni siquiera llego, me presento, ni siquiera te digo qué procedimiento te voy a hacer ni nada, solamente llego, me coloco frente a ti, te comienzo a meter la mano, te comienzo a meter algunos instrumentos y tú ni siquiera sabes lo que te estoy haciendo, ¿no? Entonces, esos son los que yo al menos podría reconocer principalmente, o quizás para mí son los más frecuentes. Claro, entiendo. Así que, mediante esta conversación que hemos tenido, Alicia, podemos ver que el impacto tanto corporal y emocional respecto a la interrupción del embarazo no es uniforme, ya que va a depender bastante de las circunstancias por las cuales pasa la paciente, por ejemplo, el círculo por el que está, por ejemplo, como tú mencionas, dentro del propio hospital, ver cómo, por ejemplo, la obstetra me trata a mí, me va a ayudar muchísimo a si yo me siento como que más tranquila, más como que relajada para informada sobre todo de lo que me va a pasar, de qué procedimiento me van a realizar. Es muy diferente a que, por ejemplo, una profesional de la salud me culpe de haber realizado un aborto, cuando puede ser haber sido el caso, pero también puede ser que no, ¿no? O sea, el simple hecho de ya eh, mencionarte que ya te has realizado el aborto y como tal te voy a ir a denunciar, me puede traer más que nada consecuencias negativas a mi salud mental
y estar muchísimo más nerviosa, muchísimo más estresada en esas situaciones. Y bueno, para ir entrando al final, quería, bueno, preguntarte para ti cuáles son como que las soluciones o, bueno, qué reflexiones te llevas respecto a lo que hemos estado hablando y qué soluciones tú propondrías desde tu punto de vista como que más clínica, como que más a la práctica, por así decirlo, respecto al estar acompañando a mujeres o personas gestantes que pasan por este procedimiento, ¿no? Ujú, claro. Principalmente creo que son aquellos que se relacionan con la formación del futuro profesional de la salud. Como te decía hace un momento, ¿no? Ese compañero ultraderecha, pro vida, pro familia, pro lo que sea, va a terminar atendiendo a una paciente. Y si desde su formación académica, en este caso desde el pregrado, no lo sensibilizamos, ¿no? Acerca de los derechos sexuales y reproductivos, de que existe la violencia obstétrica, él va a terminar ejerciendo la profesión y seguramente va a ser uno más de esos profesionales que realizan esos actos de violencia, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal es que estemos formando, ¿no? A profesionales de la salud sensibilizados en estos temas, se enfrenten a estos dilemas éticos, que se los pongan enfrente, que, oye, ¿tú qué harías? ¿Cuáles son tus soluciones? ¿Cuáles son tus opciones? ¿Qué podrías hacer en esos casos? Porque los vas a atravesar en algún momento. Eso es uno. Y de hecho, pues recuerdo hace un par de años que leí alguna iniciativa en alguna universidad, creo que es una universidad privada que no recuerdo el nombre, eh, que se estaba realizando la revisión de las mallas curriculares de las carreras de ciencias de la salud para poder evidenciar, pues, en qué momento están hablando de estos casos, de estos temas. Por ejemplo, en obstetricia vemos violencia obstétrica, es, pues, como la otra vez lo comenté, ¿no? Violencia obstétrica es un slide, es de una PPT de 500 páginas, ¿no? De repente de un curso que dura 16 semanas, ¿no? De un ciclo académico, de 10 ciclos. Entonces, realmente no estamos hablando de estos temas, no estamos visibilizando, no estamos aceptando que ocurren, porque muchos piensan que eso también es autopisarnos o automancharnos, y no es cierto. De hecho, el término violencia obstétrica, aparte de que de cualquier profesional de la salud que pueda cometer estos actos de violencia. Entonces, sí creo que es importantísimo que comencemos a sensibilizar a futuros profesionales de la salud de cualquier área. Porque en el establecimiento puede cometer actos de violencia obstétrica la técnica de enfermería, la enfermera, la obstetra, la doctora, la odontóloga, todos están implicados. Entonces, creo que sí es necesario, importantísimo, que desde este momento comencemos a formar a profesionales de la salud con valores éticos, ¿no? Por otro lado, generar espacios de denuncia para estos tipos de violencia. De hecho, hay muchas colectivas, en alguna de la que yo pertenezco, que se llama Partos y Nacimientos Dignos, donde nos dedicamos a recolectar estos tipos de testimonios de violencia obstétrica que hayan atravesado. Entonces, esto es muy particular porque no sé, créeme, me parece que hay otras organizaciones que también lo vienen realizando, pero sí es un esfuerzo, es un trabajo eh, que se toman de muchas iniciativas para poder visibilizar que esta violencia, uno, existe, segundo, es denunciable. O sea, ese profesional que comete un acto de violencia contra ti, contra tu cuerpo, contra tu decisión en algún procedimiento, puede ir a la cárcel, ¿no? Pero como no saben que eso que les pasó fue violencia y mucho menos que fue violencia obstétrica, porque muchos estamos normalizando ese tipo de actos, pues no saben qué hacer, no saben cómo se denuncia, no saben a dónde acudir. Actualmente, yo también creo que es necesario reforzar esos canales de denuncia. Porque, ¿qué pasa actualmente? Aquella persona que ha sufrido algún acto de violencia por parte de cualquier personal de la salud tiene dos opciones. O va a su salud y denuncia lo que ha pasado, o deja su queja en el libro de reclamaciones. O sea, solamente son dos vías, ¿no? Ya que vayas a la fiscalía y que comentes que en tal establecimiento pasó tal cosa con la doctora tal, el médico tal, la obstetra tal, muy difícil, bien complicado que te acepten una denuncia. Normalmente tiene como esta ruta de denuncia. Pero sí, yo creo que eso es importante. Primero, fortalecer los canales de denuncia, fortalecer las competencias, valores éticos de futuros profesionales de la salud y generar más espacios de denuncia como los que ya se vienen forjando, ¿no? De algunas iniciativas en algunas organizaciones. Y gracias, Lisha. También por el lado jurídico, más que nada, creo que en principio
tenemos que lamentablemente cambiar casi todo lo que está respecto al tema del aborto en en el Perú, ya que como vemos, no solamente en el Código Penal, sino en la Constitución, en el Código Civil, en el Código de Ética de los doctores, en todas las normativas que podemos ver en el país, siempre se está penalizando a las mujeres o a las personas gestantes que están deseando realizar un aborto. Con una pequeña anécdota de mí es que yo, como adulta responsable, he ido en pares y, por ejemplo, la consultoría en temas de sexualidad me ha ayudado bastante a como que decidir qué anticonceptivo debería tomar, eh, o sea, qué síntomas tengo que tomar en cuenta y si debería de tomar este anticonceptivo o no. O sea, es como que un espacio súper como que seguro para mí porque la obstetra la doctora que en realidad me asiste a mí, me hace sentir segura, ¿no? No es como el caso que tú me mencionabas, que era una mujer que no se presentaba, que simplemente realizaba el procedimiento y ya, que en todo momento me estaría a mí acusando de realizar un aborto, o el simple hecho de hablar de temas de sexualidad ya es un tema bastante tabú, siendo una persona de salud que se dedica a esos temas, ¿no? Y bueno, ya por último quería mencionar que no solamente como las autoridades bueno, sí o sí las autoridades deben de prestar atención a estos temas, pero también, por ejemplo, Huila, que da estos espacios para hablar sobre temas del aborto. Sé que Impares también tiene como que fomenta también este debate respecto a estos temas, la difusión de información respecto al aborto, a derechos sexuales y reproductivos, métodos anticonceptivos, entre otros. Creo que también es necesario que, por ejemplo, estos grupos o ONGs en este caso, fomenten y vayan sí o sí como que creciendo, por así decirlo, la información respecto a estos temas para que en un futuro podamos, con las autoridades ya conscientes de estos temas, podamos crear como que políticas que vayan acorde a estas situaciones que están sucediendo, ¿no? Con eso daríamos el cierre a este lindo episodio. Agradecerle también a Alicia por acompañarnos y por compartir su experiencia más que nada clínica y profesional respecto a esta temática. Y bueno, antes de ya despedirnos de manera directa, unas palabras, Licia, que quieras mencionarnos. Sí, claro, Mari. Bueno, por parte de las activistas feministas, ¿no? Que buscamos que en algún punto la despenalización del aborto en el Perú se logre. Creo que vamos a seguir trabajando, no solamente por un acceso a un aborto seguro, sino para que todas las mujeres, adolescentes y niñas tengan acceso a educación sexual integral, ¿no? Educación sexual integral, principalmente para evitar tanta tasa de embarazo adolescente, de mortalidad materna, o sea, creo que lo que buscamos es que tengan experiencias como la tuya, como la que mencionaste, ¿no? Que se sienten en un espacio seguro, con un profesional que le escuche realmente, que tenga en cuenta sus necesidades, sus preocupaciones, sus motivaciones. Creo que va a ser ese motor que nos pueda conducir, ¿no? A un buen puerto, a una buena situación en la cual todas las usuarias, todas las pacientes se sientan en un lugar seguro, ¿no? Con una profesional que realmente tenga las competencias para poder atenderle y brindarle una adecuada atención, como es su derecho, por su derecho a la salud. Y bueno, finalmente quiero agradecerles por seguir difundiendo. Eso también es parte de una propuesta, ¿no? De seguir generando esos espacios de diálogo para poder conversar de estos temas, que más mujeres, que más diversidades se sumen en la conversación. Así que yo también voy a estar muy feliz de poderle leerles por ahí algunos comentarios que tengan o retroalimentación también, ¿por qué no? Y a mis futuras profesionales de la salud que de repente estén viendo este episodio, decirles que también hay otros caminos, que no solamente se queden con lo que ven dentro de la carrera o que los dicen sus docentes, ¿no? Dentro de la escuela, la universidad, sino que hay que ir mucho más allá, hay que comenzar a cuestionarnos muchas cosas, porque lo que todo el tiempo hemos creído que era normal probablemente no lo sea. Entonces debemos comenzar a cuestionarnos realmente, a reflexionar sobre ello y plantear soluciones como la juventud que somos del hoy y de mañana. Y pues nada, muchas gracias de verdad por la invitación, chicas. Y gracias, Mari, también por la moderación. Agradecerte de nuevo, Licia, por acompañarnos en este episodio especial. Asimismo, nos escuchamos en un próximo episodio de Construidas Podcast. Recordarles que nos tienen que seguir en todas nuestras redes sociales, asimismo en Spotify, YouTube.
Instagram, entre otras. Y también recordarles que pueden seguir por temas de orientación, alguna consulta o simplemente para buscar más información a la cuenta de Instagram de Lisha, que se llama study.lisha, en Instagram para cualquier consulta que tengan. Con eso agradecerles y bueno, hasta la próxima, chicas.